Muy buen día, mi nombre es Leonardo Cuellar y aquí estoy para empezar con este primer videoclip. Bueno, una vez casi listo, les cuento, ya tengo escogida la imagen y vuelvo a presentarme porque no estoy seguro de haberlo hecho bien. Mi nombre es Leonardo Cuellar Cruz, artista plástico residente en la ciudad de Popayán, Cauca, en Colombia. Bueno, empezando, para mí la pintura es, aparte de ser un lenguaje, es un medio de definir identidad, es una manera de encontrarse a sí mismo. Y por eso mismo, por ese mismo asunto, considero que la forma que utilices de pintar es algo muy personal. El resultado final en cada pintura, la forma en que mezclas los colores, es un asunto de identidad. Pero sí hay unos detalles, sí hay unos usos, sí hay unas calidades que tenemos que tener muy en cuenta y son las cosas en las que yo me respaldo principalmente. Son las leyes de la física aplicadas al trabajo de la pintura. ¿Eh? Azul ultra tengo estos dos blancos de titanio. Un rojo que llevo poco tiempo conociendo, una tonalidad de rojo, un rojo de Venecia, que me reemplaza mucho en una mezcla que me encanta hacer también para los tonos de retrato, que es una mezcla que hago a partir de un amarillo cadmio claro o un amarillo limón y magenta. Blanco de titanio. Voy a hacer una grisalla básicamente, no lo había dicho desde el comienzo, pero miren lo que hago para antes de volver a tapar mis tubos. Yo soy muy chocho con mis tubos, los cuido demasiado, así los vaya a gastar en 2 sesiones o en 2 meses. De tal forma todos los colores no se usan en la misma cantidad todo el tiempo, así que algunos me duran años. Otros, por ejemplo el blanco, los amarillos duran muy poco, pero en general este no se me rebosó mucho. Sí. En general procuro tener las paletas, las tapas limpias. Estoy sacando aquí un púrpura de marca Pedeo, lo estoy mezclando con un gambion. No tengo mucho celo o recelo con el cuidado de las marcas que uso. Realmente soy muy abierto en el uso de la pintura, con tal de que la composición no sea muy contraria. Eso sí, no voy a mezclar unos típicos óleos chinos que llamamos óleos chinos. En Colombia son muy populares por su precio, son muy populares. Bueno, ahí tengo como esto se salió. Por la gama que voy a usar. Oh, no se ve muy bien. El azul ultramar. Francamente, de manera espontánea he decidido hacer este video experimental. No me doy tiempo de, por ejemplo, preparar la paleta, ¿no? Entonces la quise hacer un poco limitada, pero de todas formas conozco de unas paletas renacentistas o algunos artistas en particular, incluso contemporáneos, tienen unas paletas muy específicas. Empezamos a mezclar, ¿no? Mezclo el Asphaltum o... A ver, voy a sacar también sombra tostada. Este experimento. Entonces, empiezo humedeciendo bastante el pincel en trementina. Miren cómo... Oh, bueno. Bueno, las cejas son el primer punto que he decidido poner como referencia para continuar con el pelo y luego el mentón. Y enseguida la ropa. Bueno, como ves, estoy acelerándolo porque el proceso duró en total mucho tiempo. Mire cómo la trementina me permite esa posibilidad de deslizar cómodamente
el pigmento sobre la superficie. Recordemos, si no lo he dicho, intento hacer lo que espontáneamente recuerdo de la grisalla. No es un método que use en mi cotidianidad, no es un método que domine, pero me encanta saber que existe, me encanta intentar asimilarlo desde esa espontaneidad. Bueno, enseguida voy seleccionando los grises, son distintos grises que uso en cada zona. No uso un solo gris plano como a veces algunos instructores invitan. Miren cómo defino, empiezo a agregar luz y sombra sin definir plenamente los rasgos, ¿no?, del dibujo. Es a partir de puras manchas, esa es, digamos, mi preferencia pictórica. A este punto es un poco gracioso como me veo caricaturizado, ¿no? Tengo una tendencia a distorsionar las dimensiones del rostro, como ya es evidente, alargar la parte media del mismo, aumentar las distancias entre los ojos y la boca, alargando la nariz en el proceso. Decidí pues gastar un magenta que tenía allí en la paleta y que no le había encontrado mucho uso. Y bueno, este fue el resultado de esta parte, que después decidí dejarlo evaporar Después de dejar evaporar la trementina unas 4 horas, procedí a marcar unas guías para corregir esas dimensiones que yo distorsiono. Eh, y entonces en este momento quise mostrar el tubo de amarillo cadmio claro que estoy usando para la mezcla. Y señalo ahí los puntos para esos tonos, para ese tono medio, intermedio, ni muy blanco ni muy rosado, que se integra muy bien con el gris que apliqué previamente. Esa integración es interesante. Mire cómo aquí con el azul ultramar que utilicé en el pelo, porque en el pelo, la mezcla del pelo tiene una gran carga de azul ultramar. No es, recuerda, no es una mezcla homogénea la que utilicé. Y bueno, en general los tonos piel que deslizo sobre la superficie para ir corrigiendo las proporciones y resaltando los volúmenes, corrigiendo aquí y allá. Presta mucha atención, mira cómo el tono de la boca. Utilizo un poco más de rojo, por ejemplo, en caso del rojo, de este rojo de Venecia que utilizo, es bastante, se comporta un poco como naranja cuando lo entremezclo. Entonces me ayuda mucho el magenta cuando no quiero que se vuelva tan amarillento. Aquí estoy utilizando la mezcla del tono de piel que se me estaba dañando dentro del tubo. Aunque en el video veo que pareciera un amarillo Nápoles, es esa mezcla de piel caucásica. Quiero que vean aquí en el grumo grande que estoy sacando en cada pincelada en este punto del proceso. Recordemos que inicié con mucha trementina, ¿no? Un óleo bastante disuelto, y ahora continúo con una pastosidad generosa para ir cubriendo, ir generando volumen, no solamente con los contrastes de color, sino también una tridimensionalidad pastosa, y jugar con estos volúmenes, jugar casi esculpiendo. Mire cómo ese volumen me permite, por ejemplo, en la parte del mentón conservar el color claro sin que se entremezcle demasiado con la primer capa que todavía está fresca. Miremos cómo también los detalles, de alguna forma los resumo, o casi una omisión voluntaria de detalles para generar el volumen de la piel. En este
momento debería lanzarme como al cuello, creo, y empiezo a emparejar esa zona que sí, a medida que voy bien, vas viendo, el asunto es más de ver, analizar, de sensibilidad, de equilibrio. Mira cómo ahí debo tomar una gran cantidad de pintura para que quede un poco más con el porte característico. Me voy en la nariz, aprecio la inclinación que tiene mi nariz, cierta torcedura, e intento asimilar cada una de esas cosas. Poco a poco los párpados es algo que de algún modo en este trabajo, en este ejercicio, le huí. Estuve huyendo constantemente del detalle de los párpados, porque me atrapa definitivamente. Si llego un poco, correría el riesgo de quedar atrapado en ese detalle. Agregamos más blanco, blanco sobre blanco, cambio de pincel para retocar el pelo y continuar con las mismas tonalidades oscuras de grises fuertes y suaves. El mismo gris me sirve para oscurecer zonas de la piel en las que pues en la primera capa no agregué esos grises fuertes sino muy claros. Agrego alguna especie de tonalidades de volumen, de tonalidades fuertes, vibrantes, para resaltar el volumen y la forma, hacerlo sencillamente más expresivo, vibrante y por así decirlo tangible. Sigo trabajando con los volúmenes, con esos contrastes altos, preparando ahora el gris suave de los ojos y ese brillo para enfocar la mirada hacia el espectador, que es un asunto que durante el resto del proceso no había tratado. Ya con estos últimos retoques que podría seguir dándolos por muchas horas, quiero que vean cómo quedó. Miremos de nuevo ese último fragmento. Miren la textura, el grosor, la materialidad, la textura del lienzo y alguna que otra pincelada fuerte que quedó. Igual difumine mucho en este experimento. Muchas gracias por su atención y a Filmorago.